Bueno, buenas tardes a todos. Hoy aquí con nosotros, con Wake Up Agile, tenemos a Cristina Marcos, Country Manager de Genially. Cristina, yo creo que hay mucha curiosidad para el webinar de hoy, webinar sobre el Design Thinking. Bueno, simplemente te voy a dejar la palabra adelante con este taller que yo creo que es muy atractivo. Bueno, a ver qué nos cuentas. Pues muchísimas gracias, Mariana, y bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que formáis parte de Wake Up Agile por la oportunidad y por dejarme estar aquí hoy con vosotros. Si os parece, lo que voy a ir haciendo es ir compartiendo pantalla en lo que termina de entrar gente, ¿vale? Sí. Perfecto. Me confirmáis que se ve todo, ¿verdad? Sí, es Sí, correcto. sí, sí. Estupendo, pues si os parece lo que voy a hacer es me voy a ir presentando y así en unos minutos empezamos y así el que se vaya incorporando pues solamente se pierde mi nombre y mi puesto, como digo yo, que además ya me lo ha dicho Mariana estupendamente. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al webinar sobre Design Thinking para innovar. Para empezar me voy a presentar. Yo soy Cristina Marcos, actualmente trabajo como Country Manager España en Genially. Y en mis años de experiencia laboral sí que es verdad que empecé a trabajar con Design Thinking, o digamos que la primera vez que escuché hablar de Design Thinking yo trabajaba en el mundo del marketing, pero aplicado a una consultora de innovación. Después ya pasé a trabajar en proyectos de innovación, tanto como Project Manager como consultora de innovación, aplicando precisamente todo lo que son este tipo de metodologías ágiles, así como en proyectos de transformación digital. Ahora es verdad que me he movido más al mundo del marketing, pero como siempre digo, este tipo de metodologías no solo son válidas para crear un nuevo producto, crear un nuevo servicio, crear un nuevo negocio, sino que se pueden aplicar prácticamente en nuestro día a día. Al final no deja de ser una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones. Una vez digamos que ya me he lanzado más hacia el mundo del marketing, es como he llegado a Genially, que es una startup cordobesa o bueno, startup empresa ya porque nació en 2015, que desarrolla una herramienta online para crear contenidos interactivos y animados. Al final, cuando trabajamos en el mundo startup nos encontramos muchas veces con la necesidad precisamente de aplicar este tipo de metodologías ágiles para ser mucho más rápidos a la hora de tomar estas decisiones y de ir cambiando nuestro producto o nuestro servicio, iterándolo para que... Uy, ¿se me ha desactivado el vídeo? Sí, ahora te vemos. Vale. Sí. Perfecto, disculpad. No pasa nada. Bueno, como comentaba, pues muchas veces al final cuando trabajamos en startups nos tenemos que adaptar a todos los cambios que se producen en la sociedad, pues mismamente con la crisis sanitaria, de un día para otro nos encontramos con mucha gente trabajando desde casa, la educación se transforma, pues oye, las empresas tenemos que ser capaces de dar soluciones a las necesidades que tiene cada cliente en cada contexto, ¿no? Así que bueno, estoy segura de que todas las herramientas y procesos que se van a compartir en esta charla los vais a poder aplicar en vuestros proyectos, empresas, equipos o incluso para la vida en general. Yo es verdad que yo soy muy friki de estas metodologías y alguna vez para alguna toma de decisiones las he usado, por ejemplo, para escoger un piso al que mudarme. O sea que para que os hagáis una idea. Digamos que yo me voy satisfecha si de aquí os lleváis ese espíritu, digamos, para ser capaces de generar cualquier tipo de innovación. Al final, la metodología, lo que son las fases del design thinking, lo podéis encontrar en cualquier parte, pero me gustaría que os llevarais ese mindset, ¿no? O esa actitud de cara a poder trabajar en proyectos relacionados con el mundo de las metodologías ágiles. Como hemos comentado, hoy vamos a hablar sobre un poco qué es esto del design thinking, vamos a ver qué ventajas tiene, porque es una metodología que cada vez adoptan más equipos de trabajo. Justo Mariana comentaba que en breve iban a implementar metodologías ágiles, pues al final el design thinking no deja de ser una de ellas. Luego vamos a trabajar un poco más en esta parte de el modo de trabajo de un diseñador. Vamos a ver ahí las fases del design thinking junto con algunas técnicas que nos van a permitir aplicarlo.
También veremos algunos ejemplos prácticos, sobre todo para que veamos que esto del design thinking no es solo para startups o empresas punteras súper innovadoras, sino que en realidad es válido para cualquier persona independientemente del sector en el que trabaje. Y por último, pues también tendréis un espacio para preguntas en directo si es que las hubierais, si es que las hubiera. Bueno, pues vamos a por ello. Para entrar en el mundo del design thinking, vamos a empezar viendo qué es esto, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos design thinking? Que además, pues oye, siempre queda muy bien usar palabras en inglés, pero muchas veces tenemos que entrar a definirlo. Hay que entender, como he dicho antes, que el design thinking se enmarca dentro de las metodologías ágiles, como podría ser el Lean Startup, el Scrum, el Kanban, todo tipo de metodologías más de trabajo, ¿vale? Y su característica principal va a ser, por un lado, la iteración, y es decir, que no estamos ante un proceso que sea lineal, sino que podemos siempre volver atrás en caso de que algo falle. Y luego, además, también es un proceso, una metodología que se caracteriza por la velocidad de los procesos, porque realmente lo que vamos a buscar aquí es que si algo falla, que lo haga de manera rápida, para que nosotros así podamos solventarlo a su vez muy rápidamente. ¿Vale? Esto es un poco lo que se dice con Lean Startup de fail fast, fail cheap, ¿no? Al final, que nos cueste poco dinero equivocarnos en nuestros procesos de trabajo. Entonces, digamos que esto es la base de lo que sería la metodología Design Thinking. Más concretamente, es verdad que no hay una única definición de Design Thinking, porque realmente, como he dicho, es toda una metodología, es toda una estrategia y además, precisamente como lo que busca es generar creatividad y generar innovación, generar estas soluciones diferentes, las empresas y los equipos, digamos que también adaptan y crean su propia aplicación de la metodología para lograrlo. De hecho, si buscáis 2 libros sobre Design Thinking, las fases muchas veces no las nombran igual o no establecen siempre el mismo proceso, etcétera. Pero en líneas generales podríamos definir el design thinking como una metodología que, haciendo uso de las herramientas del diseño y del pensamiento del diseño, nos va a facilitar la resolución creativa de los problemas de un modo que va a ser innovador y centrado en las personas. Por tanto, nos vamos a centrar aquí en entender y dar solución a esas necesidades reales que tienen nuestros usuarios, posibles clientes, incluso nuestro equipo, mediante la validación de todos aquellos pasos que vamos dando. Es decir, cada vez que tengamos una pieza de contenido o una pieza de información, siempre la vamos a validar con, digamos, el target de mi solución para poder ver si vamos bien encaminados o si tenemos que volver atrás. Esto al final implica poner a las personas en el centro de todo el proceso. Antes, digamos que una empresa se creaba prácticamente para tener beneficios. En una definición tradicional, etcétera, pues era, no, yo he nacido como empresa para tener beneficios. Ahora vamos mucho más allá, vamos a la parte de tengo que aportar valor a mi comunidad de clientes, a mi comunidad de usuarios, etcétera. Y esto que es adoptar una visión centrada en el cliente que me va a permitir tomar decisiones en base a las necesidades que puedan tener. Para que os hagáis una idea de, digamos, la parte científica que está detrás de esto del pensamiento de diseño, design thinking, es que esta metodología se sitúa en la confluencia entre lo que llamamos pensamiento analítico divergente, que es ese que nos permite tomar decisiones, y el pensamiento intuitivo o divergente, que está más centrado en la creación de opciones. Con lo cual, cuando usamos este tipo de metodologías, lo que vamos a hacer es entremezclar creatividad y empatía con esa parte de nuestro pensamiento que es mucho más racional. Por lo tanto, vamos a conseguir dar una respuesta que va a ser innovadora y útil para nuestros usuarios, a la vez que cumple con esos requisitos técnicos que puede tener nuestro proyecto o nuestra empresa o el producto que queramos desarrollar. Así, gracias al design thinking, lo que vamos a poder es dar soluciones innovadoras a situaciones a las que nos podemos enfrentar prácticamente en nuestro día a día, poniendo el foco en 3 aspectos principales. Por un lado, las necesidades de las personas, porque buscamos que nuestra solución sea deseable. Por otro lado, los requisitos del negocio, porque obviamente van a tener que ser soluciones económicamente viables, siempre y cuando estemos buscando de alguna manera un objetivo económico.
Y finalmente, las posibilidades de la tecnología, esto es, que sea tecnológicamente factible. No podemos ahora pensar en una tecnología que no existe y ponernos a desarrollar, pues yo misma que no tengo conocimiento de programación, por ejemplo, ¿no? Pues siempre vamos a trabajar con estos 3 puntos, ¿no? Vamos, que al final el design thinking es una metodología que nos va a permitir eso, generar innovación dando siempre respuesta a las necesidades de nuestros usuarios, de tal manera que incluso nuestro propio producto, nuestra propia solución va a evolucionar a la vez que evolucionan las personas y su contexto. Al final el design thinking es algo que es continuo en el tiempo y siempre vamos a pasar por las distintas fases a lo largo de todo el proyecto. Nosotros, por ejemplo, en Genially tenemos un producto que ya lo están usando millones de personas y que ya se está comercializando, pero siempre vas a tener que volver atrás, volver a analizar cuáles son las nuevas necesidades de tus clientes, cómo ha cambiado el contexto y volver a generar nuevas soluciones que adapten este producto y que consigan que cubra estas nuevas necesidades. Ahora que ya he hecho esta parte más, digamos, de definición o de entender esto del design thinking, a lo mejor muchos de los que estáis aquí vais a decir, sí, bueno, pero esto, claro, esto es complicado, esto no, a mí no me aplica porque yo vengo de otro sector, yo trabajo en algo mucho más tradicional. Bueno, pues vamos a ver precisamente qué ventajas tiene aplicar el design thinking y por qué es tan útil para generar innovación, ya sea en un sector súper disruptivo como en un sector mucho más tradicional, para hacer una innovación pequeñita o simplemente cambiar un mini proceso dentro de la empresa, etc. Cuando hablamos de los beneficios del design thinking, a mí me gusta siempre resaltar esta frase de Bruce Nussbaum, no sé si se pronunciará así, pero bueno, que decía que en los años 90, cuando la gente hablaba de innovación, lo que realmente hablaba era de tecnología. Y sin embargo, cuando ahora hablamos de innovación, en realidad queremos decir diseño. O sea, fijaos cómo esta frase nos indica cómo de importante es el diseño dentro de la innovación, de tal manera que para Bruce Nussbaum realmente es una unidad en sí misma, forma parte de la innovación. Por tanto, muchas veces cuando nos vamos a pensar en transformación digital, en innovación, ¿qué hacemos? Decimos, yo tengo que implantar tecnología. Pues aquí esto sería uno de los errores que solemos cometer. Innovar es ir mucho más allá y diseñar centrándonos fundamentalmente en las personas. Porque innovar al fin y al cabo es saber entender las necesidades de estas personas y encontrar estas soluciones que sean diferentes y que las podamos cubrir de una manera que sea más sencillo para ellas o más rápido o dependiendo un poco de cuál sea el objetivo que podemos tener. Entonces, yo aquí os planteo, ¿buscáis la innovación en vuestro día a día? Estoy segura de que así es, porque si no, creo que no estaríamos ninguno aquí. O bien, a lo mejor, pues os enfrentáis a retos profesionales que queréis superar con éxito, por ejemplo. También os podría preguntar, oye, ¿queréis sacar el máximo rendimiento de vuestro equipo de trabajo? ¿O necesitáis experimentar con nuevas ideas, nuevos procesos? Pues si habéis contestado que sí a alguna de estas 4 preguntas, sin duda el design thinking va a estar hecho para vosotros y para vosotras. Y de nuevo, es útil para cualquier ámbito y para cualquier sector. Y es que cuando incorporamos el diseño a nuestra manera de trabajar, estas posibilidades de éxito se van a incrementar. Cuando aplicamos una forma de pensar con este enfoque más de diseñador, realmente vamos a llegar a revolucionar el modo en el que nuestra startup, empresa, agencia, escuela o incluso equipo toma mejores decisiones del plano estratégico. Por ejemplo, optimiza sistemas de trabajo, innova en procesos, crea nuevos servicios o productos, genera nuevos esquemas de funcionamiento, etc. Como decía, en el design thinking tomamos un punto de vista, digamos, nos ponemos en la piel de un diseñador o de una diseñadora. Y esto requiere que potenciemos algunas de nuestras características para dejar volar la creatividad, ¿vale? Al final,
el design thinking requiere de esta creatividad. Así que yo aquí os invito ya a poneros en este modo diseñador. Algunos de los aspectos que os van a ayudar en este proceso de pensar desde el diseño son fundamentalmente 6 y es, en primer lugar, colaborar y trabajar en equipo. Siempre que podamos tenemos que enfocar la búsqueda de soluciones con personas que sean de diferentes perfiles, porque esto nos va a permitir que al tener distintas disciplinas, las ideas siempre van a ser realmente innovadoras, van a ser diversas, cada persona va a aportar su propia singularidad. Y además, así pues vamos a poder ir construyendo ideas sobre las ideas del resto de integrantes del equipo. Y además aquí también podemos entrar a jugar con un tema a lo mejor más cultural, en el que dentro de mi equipo hay una persona que es de otro país y yo no caigo por tener X cultura o X origen en las necesidades que se puede tener en ese país, por ejemplo. Con lo cual, el hecho de poder construir juntos siempre nos va a aportar ese plus para crear ideas realmente innovadoras y realmente centradas en nuestros clientes. También tenemos que ser capaces de potenciar la empatía. Creo que ya lo he dicho unas 10-15 veces. El design thinking se centra en las necesidades de nuestros clientes. Por tanto, tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar, tanto para las personas para las que estamos diseñando la solución, como para las personas como en los zapatos de las personas que están en nuestro equipo. Porque, oye, pues si yo digo, no, aquí con presión tenemos que estar 24 horas aplicando la metodología Design Thinking, pues a lo mejor de alguna manera estoy coartando la creatividad de mi equipo porque no les estoy dejando espacios de descanso, etcétera. Tenemos que realmente ser capaces de identificar y entender los problemas, necesidades, deseos de todos esos usuarios que van a estar implicados en la solución que estamos buscando. Porque es que además, independientemente de cuál sea el objetivo y de la idea que lleguemos a desarrollar, siempre va a conllevar la interacción con personas. A lo mejor si nos vamos a la tecnología más puntera, pues es robot a robot, pero por lo general siempre nuestras soluciones interactúan con personas. Y al final satisfacer a estos seres humanos va a ser la clave para obtener un resultado exitoso. También tenemos que ser capaces de trabajar el storytelling, de transmitir nuestras ideas desde una perspectiva de las historias, con un enfoque visual, usando metáforas, usando iconos, imágenes, narrativas que estén cuidadas. Al final meternos en este pensamiento visual del diseñador, porque nos va a hacer que la experiencia sea más gratificante, más significativa. Y al final, porque gran parte de toda la metodología del design thinking os va a hacer trabajar con técnicas con un gran contenido visual. Entonces, además, ¿os acordáis que hablaba de que esto activaba el pensamiento analítico, tal y cual? Pues es que esto, el pensar desde el storytelling y desde lo visual, nos va a permitir trabajar tanto esta parte de la mente más creativa como la analítica, que es lo que necesitamos para activarnos en esto del design thinking. También tenemos que confiar. De nuevo, esto va también mucho de trabajar en equipo, de entender a las personas. Entonces, tenemos que ver que todos y todas tenemos cabida, somos todos y todas potenciales motores de cambio y creación. Es decir, que realmente no importa realmente cuál sea el presupuesto que tengamos o lo grande que sea el problema al que nos enfrentamos. Porque cuando empezamos a confiar en nosotros mismos y en nuestro proyecto y en nuestro equipo, vamos a lograr este ambiente que sea realmente distendido y que incluso puede llegar a ser divertido. Y oye, es que vamos a pasar muchas horas de trabajo trabajando con un equipo y se pueden generar incluso momentos tensos. Pero aquí tenemos que siempre intentar levantar un poco ese ánimo, ser optimistas, positivos para lograr los buenos resultados y que en ningún momento se corte la creatividad. Y sobre todo la comunicación, que también va a ser muy importante. Para el design thinking también tenemos que experimentar, de alguna manera lanzarnos, crear diferentes soluciones, aprender de nuestros errores. Aquí es muy importante evitar evaluar con nuestros propios sesgos, porque al final cuando nos quitamos un poco los distintos sesgos que tenemos por la propia educación, por la propia cultura, es cuando realmente nos liberamos y empezamos a generar ideas. Al final aquí se trata de no solo pensar, sino que vamos a crear.
con lo cual así sí que vamos a llegar a una innovación. Vamos a intentar aquí generar estos prototipos que nos van a permitir validar todas estas ideas antes de asumirlas como correctas. De nuevo, eliminamos cualquier sesgo de, no, es que esto es infantil, no, es que a lo mejor esta es la mejor idea que se ha planteado en todo el día. Pero esto solamente lo vamos a saber una vez que hayamos testeado nuestra solución en el mercado o hacia nuestros clientes. Y esto es lo que nos va a permitir dar con la solución acertada antes casi de identificar los fallos, bueno, antes de que falle, por así decirlo. Hemos identificado los fallos antes de que ocurran. Y finalmente, jugar. Yo sé que aquí estamos reunidos un montón de adultos y esto de jugar como que nos cuesta. Es como trabajamos de traje y corbata, nos cuesta. Pues realmente para que el design thinking funcione y todas las dinámicas se realicen de manera adecuada, necesitamos promover esta parte más lúdica, necesitamos ser capaces de disfrutar del proceso, porque es lo que nos va a permitir lograr ese estado mental en el que damos rienda suelta a nuestro potencial. Pues realmente un niño o una niña no van a tener miedo de decir algo porque se vayan a equivocar. Sin embargo, los adultos en ese sentido, pues eso, le metemos el sesgo cultural, le quitamos el divertimento, lo hacemos todo súper aburrido y no llegamos nunca a idear como lo haría un niño. Pues aquí también de alguna manera vamos a jugar a ser niños y vamos a liberar todo ese potencial y a generar todas esas ideas por muy locas que parezcan. Bueno, espero iros convenciendo un poco de que el design thinking mola, que nos lo podemos pasar muy bien trabajando, así que voy a seguir. Una vez que ya tenemos esta actitud de diseñadores, ya empatizamos, confiamos, estamos a tope para colaborar con nuestro equipo, queremos experimentar, queremos jugar, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a tener que empezar a preparar antes de entrar en materia. En primer lugar, obviamente, los materiales. Luego veremos algunos de los materiales que se usan en Design Thinking. Van a ser nuestras herramientas para promover esta comunicación más visual que va a ser fundamental en la metodología. Pero es que además, como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero yo os diré más, una imagen puede evocar un sinfín de ideas porque nos da pie a la interpretación, con lo cual, de nuevo, nos va a permitir que cada una de las personas que formen parte del equipo generen sus propias ideas en base a la interpretación, y eso va a ser siempre muy bueno. En el Design Thinking vais a trabajar con canvas o pósters que van a tener esta gran carga visual y que os van a ayudar a poner en orden, digamos, toda esa gran cantidad de ideas que vais a ir sacando a lo largo del proceso y de todas las dinámicas. Pero cuidado, yo siempre digo, no vale decir, me busco en Google, herramientas de Design Thinking, Business Model Canvas, Buyer Journey y no sé qué. No, porque antes de definir con qué herramientas o con qué dinámicas vamos a trabajar, necesitamos tener muy claro cuál es el objetivo que estamos buscando, cuál es el reto al que nos enfrentamos y cuál va a ser, digamos, esos microobjetivos que va a tener cada una de las fases del proyecto. Luego, por supuesto, lo he dicho antes, el equipo. Vamos a buscar a nuestro equipo, vamos a buscar en un equipo que sea diverso, que sea multidisciplinar, vamos a sumar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, vamos a buscar esa diversidad para conseguir grandes ideas. Incluso es que un debate o una discusión puede ser enriquecedora, pero siempre, esto es una frase que yo creo que todos los que hablamos de Design Thinking decimos, para el Design Thinking nos quitamos de la cabeza las frases matadoras, que es el no, esta idea es una mierda, hablando en plata. No lo es. Esa idea, de nuevo, puede ser la mejor que se haya planteado en todo el día. Debemos aceptar a todo el mundo por igual, independientemente de su edad, de su experiencia, porque de nuevo se trata de un proceso creativo. Si tú a un diseñador o a un ilustrador le estás diciendo todo el rato, no, esto es un dibujo de niños, no, esto es un dibujo de niños, al final le vamos a cortar la creatividad. Pues aquí pasa lo mismo. Luego el espacio. Yo sé que ahora estamos en un mundo que es mucho más virtual, pero sí que es verdad que existen herramientas que nos permiten desarrollar este tipo de metodologías también en el mundo más virtual y a través de una pantalla, pero sí que debemos buscar que el espacio realmente fomente esta creatividad. Pues una sala que tenga luz, parece una tontería, pero de nuevo es que vamos a pasar 4 horas, 5 horas, las que hagan falta, intentando crear. Entonces, debemos intentar buscar esos elementos inspiradores para el equipo.
Pensad, por ejemplo, en las oficinas de Google o de alguna consultora grande de innovación en la que, pues, oye, tienen incluso su ping-pong. Yo misma, que estoy en una aceleradora, nosotros tenemos ping-pong, tenemos un saco de boxeo, pues bueno, al final vamos a buscar esa parte de inspiración para motivar a la innovación. Y finalmente, la actitud. Esto ya lo he dicho antes. Y al final, esto de la actitud del diseñador, vamos a ser curiosos, vamos a ser observadores, porque en cualquier detalle podemos encontrar la información que sea trascendente. También estamos muy acostumbrados, tenemos lo que se llama el síndrome de la doble pantalla, ¿no? Vemos una cosa, pero a la vez estamos jugando al Candy Crush o con Twitter o con Instagram o con Facebook. Aquí tenemos que intentar ser minuciosos para poder desgranar y descubrir cada detalle. Tenemos que ser empáticos con las personas, con sus circunstancias, ser capaces de ponernos en la piel del otro, cuestionarnos el status quo y no cargar con estos prejuicios o asunciones que tenemos ya heredados y metidos dentro de la cabeza, y ser optimistas y positivos, perder este miedo a equivocarnos y ver los errores como oportunidades realmente, porque nos van a permitir siempre mejorar y avanzar en el proceso. Y ahora es cuando ya empiezo con las fases y métodos del design thinking, ¿no? Ya nos hemos focalizado, tenemos la actitud del diseñador, estoy convencidísima de que el design thinking es para mí. Pues oye, tengo además el espacio, ya he visualizado dónde vamos a hacer la dinámica de visual thinking con el equipo, tengo ya más o menos los materiales de dónde los voy a sacar, tal y cual. Oye, pues vamos a empezar a aplicar el design thinking. Como he dicho antes, hay muchas aplicaciones diferentes del design thinking. Yo suelo usar esta, pero podéis encontrar que en muchas otras fuentes distintas etapas o distintas maneras de nombrarlas. Yo, por ejemplo, a la primera fase la llamo empatizar, pero también lo he visto alguna vez como investigación, ¿vale? Por tanto, el proceso que yo os voy a mostrar aquí va a ser un proceso en 5 fases, ¿vale? En la que encontramos empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, ¿vale? No es un proceso lineal, en cualquier momento vais a poder ir hacia atrás o hacia adelante si lo vemos oportuno, incluso saltando etapas no consecutivas. Aquí, de nuevo, se trata de personalizar la metodología de tal manera que realmente sirva al equipo de trabajo y sirva al reto que nos estamos planteando, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, podemos ser creativos también en la aplicación de la metodología. Vais a comenzar recolectando una gran cantidad de información, generando una gran cantidad de contenido que va a crecer o disminuir en función de la fase en la que nos encontremos. Por eso lo representamos con un doble diamante. Luego entraré un poco más sobre esto. Y a lo largo de este proceso vais a ir afinando ese contenido hasta poder dar con esa solución que va a cumplir con los objetivos del equipo. E incluso os diré más, seguramente los supere, porque de nuevo estamos en modo creativo y llegamos a soluciones que nos van a gustar más y nos van a atraer más o se van a adaptar mucho mejor a las necesidades de los clientes que cuando nos ceñimos a criterios técnicos, criterios tecnológicos, criterios económicos, etc. Entonces, ahora vamos a entrar en estas 5 etapas que yo les suelo añadir una fase 0, que es la del reto, para ver qué hacemos y qué herramientas usamos en cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la fase de reto, de definición de reto, como queramos llamarla. A mí personalmente me gusta llevarla a cabo antes de empezar a trabajar porque creo que ayuda mucho después. Lo primero que vamos a hacer es plasmar en un folio de estos enormes cuál es el reto al que vamos a enfrentarnos. Y de ahí lo vamos a ir desgranando en retos, en preguntas más pequeñas, y de esta manera nos va a permitir focalizar la atención en un reto que sea más pequeño, que realmente sí que va a ser alcanzable por nuestro proyecto. Por ejemplo, si nuestro reto fuera cambiar el mundo, pues hombre, es un poco complicado de la noche a la mañana decir, ¡hala! Cambio el mundo así. Pues hombre, no, vamos a ir primero viendo qué cosas deberían cambiar. Pues oye, voy a ver el tema del medio ambiente, voy a ver el tema de países pobres, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí nos vamos a centrar en una sola, porque es inabarcable, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Construimos un mapa, digamos, de este tipo en el que tendríamos un reto enorme y lo vamos a ir desgranando. Y una vez hecho esto, digamos que cuando ya tengamos claro incluso los distintos aspectos que tiene nuestro reto, vamos a empezar a planificarnos y a decir, oye, pues qué sesiones tenemos que llevar a cabo para conseguir una solución.
Y una vez que ya hemos definido el reto, hemos dicho, oye, pues es que yo me voy a centrar en este caso concreto porque es lo que realmente puedo abordar por mi conocimiento técnico, por lo que sea. Pues oye, vamos a pasar a esa fase de empatizar, porque cuando ponemos la atención en nuestros usuarios, cuando nos preocupamos por ellos, realmente somos capaces de dar estas soluciones que realmente impacten en su vida. Entonces, ¿cómo comienza el proceso de Design Thinking? Realmente por conocer de manera muy profunda las necesidades de los usuarios que van a estar implicados en la solución y también en su entorno. Al final debemos de ser capaces de ponernos en su piel y de generar soluciones que van a ser consecuentes a sus realidades. Para, para esta fase pues, se pueden usar técnicas como sería el mapa de empatía, como el que veis aquí, a ver si carga. También podemos usar un buyer persona, un customer journey, incluso una técnica de 5 porqués, porque al final aquí lo que vamos a conseguir es conocer muy bien al usuario o al cliente al que nos vamos a dirigir y establecer a partir de ahí esos objetivos de nuestra investigación. Aquí, ¿qué podemos hacer para obtener toda esta información? Pues oye, la observación, también se puede realizar un focus group, podemos hacer entrevistas. Aquí se trata de recopilar una cantidad enorme de información sobre nuestro usuario. Incluso muchas veces, oye, pues que mira, yo no tengo acceso a este usuario porque me pilla muy lejos o me costaría dinero, lo que sea. Siempre podemos hacer un roleplay en el que dentro del equipo, pues oye, resulta que mi usuario es una mujer de 80 años, pues oye, no tengo a nadie cerca de 80 años, pues oye, venga, vamos a jugar de nuevo y vamos a ponernos en la piel de esta señora de 80 años, me pinto las arrugas, me pongo el moño, me pongo el vestido y hago de señora mayor, por ejemplo. Obviamente no va a ser tan concreto como hacer una entrevista, pero sí que nos puede ayudar. A ver, disculpad que se me ha ido esto aquí. Una vez que ya hemos visto nuestro reto, hemos empatizado, ya tenemos a esa señora que la conocemos como si fuera nuestra madre, nuestra tía, lo que sea. Llega el momento de realmente focalizar en cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades o qué es aquello que le emociona. Y aquí y es como lo vamos a ir viendo cómo vamos a hacer frente a estas necesidades. Fundamentalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger toda esa información que hemos recopilado en la primera fase y la vamos a ir eh, eh, clusterizando, agrupando por grupos, vamos a ver qué nos aporta valor, qué nos trae una perspectiva interesante, vamos a identificar todas esas áreas de oportunidad en las que vamos a poder ofrecer soluciones que sean relevantes para estos deseos y necesidades que tiene nuestro usuario. Vamos a empezar a generar estos insights para resolver estos, como se llaman, dolores, pain o gains de las personas, los dolores y no sé cómo se dice en español, los gains, porque siempre lo oigo así. Entonces, aquí es donde entramos a ver qué problemas tienen y vamos a empezar a ver qué soluciones realmente son clave para cubrir esas necesidades. ¿Qué pasa aquí? Pues oye, que normalmente nos encontramos con una cantidad de información brutal y necesitamos usar herramientas como podría ser un mapa mental, una infografía, porque lo que vamos a hacer es coger en tarjetas, posits, como queramos, toda esa información recopilada y las vamos a ir agrupando por temáticas o por contenidos. Y finalmente vamos a buscar, digamos, una frase que resuma la información que contiene cada uno de estos grupos o clústeres de información. Por eso es muy útil usar herramientas visuales, y lo decía antes, porque nos van a permitir encontrar rápidamente toda esa información. ¿Y qué vamos a sacar, digamos, de esta fase? Pues oye, un reto redefinido o refinado, ya más ajustado a lo que necesita nuestro usuario. ¿Vale? Teníamos un reto enorme, nosotros lo hemos disminuido un poquito más y lo vamos a refinar un poquito más basándonos en toda esa información que hemos recopilado. Después vamos a la siguiente fase, que es yo creo que la más creativa, a mí es la que más me gusta, porque es esa en la que empezamos a crear ideas, tantas como podamos, que no nos quedamos con la primera idea, sino que realmente es que ni pensamos en la calidad de las ideas. Aquí vamos a volumen. Vamos a buscar una batería de opciones gigante entre las que elegir y ya buscaremos cuál es la solución viable. Entonces, aquí es en la que tenemos que decir, fuera los prejuicios, todas las ideas valen,
por muy disparatadas que parezcan, porque incluso aquellas que son más estrambólicas o que dices esto es inviable, imposible, son aquellas soluciones que casi son más visionarias. Aquí se trata de crear ese océano de ideas y volcarlo en tarjetas, en pues un tipo brainstorming, esto es como sería en una pared, ¿no? Eh, para al final encontrar todo ese número de ideas que van a dar respuesta al reto. Una vez que tenemos ya todas las ideas, vamos a la parte de prototipar. Que aquí lo que vamos a hacer es escoger entre las ideas generadas algunas que pasarán a prototiparse. Muchas veces para escoger simplemente se hace un sistema de votación o se analizan las distintas ideas uno a uno, incluso de nuevo se clusteriza porque hemos ido de nuevo a un gran volumen, vamos agrupando por grupos de contenido, de temática, etcétera, y a partir de ahí vamos seleccionando porque muchas veces incluso se duplican las ideas. ¿Qué es esto del prototipo? Pues el prototipo es un paso intermedio entre una solución definitiva, nos permite experimentar con las ideas, construir, comunicar nuestra idea, identificar opciones. No es tanto validar, sino más experimentar. Pues, por ejemplo, en el caso Dropbox, Dropbox no se pusieron a desarrollar el programa de almacenamiento en la nube y de un día a otro fueron a venderlo, no, es que al principio iban con un PowerPoint a vender su solución y ahí testeaban directamente con el cliente si encajaba la solución y una vez que ya lo validaron se pusieron a desarrollar el producto, ¿no? Pues ese prototipo no dejaba de ser una presentación, digamos que es en la que damos forma a las ideas, las tangibilizamos. Yo de hecho he prototipado con plastilina, me refiero, de nuevo, se trata de crear y de jugar de tal manera que podamos enseñar algo al usuario para que nos dé feedback y decir realmente en qué medida la solución se adapta un poco a lo que él necesita o desea. En este sentido, podemos prototipar con herramientas muy sencillas, podemos hacer dibujos, maquetas, infografías. De nuevo, no hace falta complicarse la vida, no hace falta ponerse a picar código, no hace falta que te gusta dibujar, dibújalo, si es que lo que se trata es de que entiendan cuál es la idea que has tenido. Porque al final se trata de visualizar, digamos, estas opciones y que de alguna manera nos permita poner de manifiesto qué elementos debemos mejorar antes de llegar a este resultado final. Y una vez que ya hemos construido un prototipo, como podría ser este, como veis, no deja de ser casi una presentación o una infografía en la que describimos un poco todas esas ideas o características que debería tener la solución, ya sí que vamos a la fase de evaluación, que es ver cómo funcionan nuestras soluciones. Y aquí podemos pedir opiniones a nuestros usuarios, a nuestro equipo, y vamos a ir recabando esa información valiosa para irlas puliendo e incluso darle un nuevo enfoque que nos va a llevar precisamente a ese proceso iterativo del design thinking. Muchas veces cuando prototipamos nos damos cuenta de que hemos llegado a una solución que realmente no es útil, entonces tenemos que volver atrás. Aquí siempre es relevante resaltar que no estamos vendiendo nuestra solución. Se trata de aprender de este feedback que nos va a dar el usuario para posteriormente hacer una nueva versión de nuestra solución que sea mejorada. Vamos a intentar generar un poco esa experiencia de cómo sería nuestro producto o nuestro servicio o lo que queramos crear para que nos den todo ese feedback. Realmente esta fase es bastante imprescindible porque es lo que nos va a permitir darnos cuenta de si algo falla antes de tiempo. Si no, pues corremos el riesgo de lanzar un negocio, lanzar un producto o crear un nuevo proceso y que resulta que es completamente fallido. Y ahí es cuando empezamos a perder dinero. Y cuando perdemos dinero es cuando fastidia, ¿vale? Entonces, vamos a intentar crear un diario en el que vayamos viendo cómo testea la gente la solución. Vamos a poner un vídeo para que se vea este prototipo en acción y de esta manera vamos haciendo nuestro plan de evaluación y testeo para ver el funcionamiento que tiene nuestro prototipo. Y a partir de aquí podríamos empezar a iterar, a perfilar nuestra idea hasta darle forma. De hecho, digamos que esto es como la fase en la que luego estamos siempre una vez que lanzamos una solución, porque siempre vamos a ir validando al mercado y aportando nuevas soluciones a nuestra solución. Y esto es lo que realmente nos va a permitir tomar decisiones. ¿Os acordáis que hablábamos de que había una parte que nos permitía tomar decisiones en el pensamiento analítico? Pues aquí está. Vamos a evitar caer en nuestros propios sesgos, los sesgos del negocio, y vamos a basar la toma de decisiones en lo que realmente quiere nuestro usuario.
Para representar estos pasos, como decía antes, se usa lo que se llama el doble diamante o double diamond, que lo que nos viene a demostrar es la cantidad de información que vamos a ir generando en cada una de las fases. Empezamos cuando empatizamos, aquí es cuando empezamos a generar una gran cantidad de información sobre nuestro usuario. Cuando definimos es cuando ya vamos seleccionando la información que nos es útil y vamos generando oportunidades. Después llegamos a ese reto refinado y empezamos de nuevo a crear, ¿no? Y empezamos de nuevo a ir a un volumen de ideas que nos permite generar un gran volumen de información. Y cuando prototipamos y evaluamos es cuando vamos disminuyendo ese volumen de información. De nuevo, recordad que este proceso no va a ser lineal y que en cualquier punto vamos a poder iterar o volver atrás todas las fases que sean necesarias. Obviamente es donde más se itera, es en la parte de evaluación, pero incluso muchas veces en la parte de definición nos damos cuenta que no hemos ido al usuario correcto, o en la fase de prototipado nos damos cuenta que realmente no tenemos una idea que se pueda presentar a un usuario, etcétera, ¿no? Entonces, pensad que siempre podemos ir atrás o adelante en cada una de las fases. Pero entonces, ¿para qué uso yo esto del design thinking, esto del doble diamante, de voy para adelante, voy para atrás? Pues mira, realmente las oportunidades son inmensas y yo no voy a poner un corte a sus aplicaciones, pero sí que es verdad que donde yo creo que más os puede ayudar es en creación de productos y servicios que sean innovadores, pues por ejemplo, si queremos abrir un nuevo mercado o lanzar un nuevo producto a los clientes que tenemos actualmente. También si lo que buscamos es mejorar la experiencia del usuario de mis clientes, pues oye, hemos montado una tienda online y quiero mejorar la experiencia de usuario porque ahora mismo no deja de ser algo muy básico y quiero que responda, que esté más satisfecho con la experiencia. O incluso simplemente para diseñar un proceso interno de trabajo, que en este caso el usuario va a ser el empleado, tu compañero, etcétera. Y finalmente, pues obviamente si queremos innovar en el modelo de negocio y transformarlo. Como veis, realmente no se trata solo de generar nuevos productos o servicios, de generar modelos de negocio, sino que era lo que yo decía al principio, que esta metodología nos puede ayudar a mejorar cualquier proceso de negocio, como puede ser el marketing, la producción. Pues mismamente una empresa decide que ahora mismo con la crisis sanitaria sería mejor producir X producto en vez de este. Pues oye, si tomamos la decisión rápido, o vamos a hacer una promoción porque así sé que me voy a ajustar mucho mejor a las necesidades actuales que tienen mis clientes, etcétera. Se trata de poder adaptarnos de forma muy rápida a las nuevas necesidades de nuestro cliente y no solo voy a lanzar un nuevo producto, sino que simplemente voy a modificar algo en mi proceso para seguir cubriendo las necesidades. Además es que esto es como todo, ¿no? Ya muchas empresas están aplicando este tipo de técnicas y tenemos aquí, yo os traigo 3 casos muy sencillitos. Toyota lo que hizo fue, analizó un poco cómo tenía la atención al cliente y se dio cuenta de que muchísima gente y la mayor parte de los clientes se quejaban del tiempo de espera a la hora de contactar con la compañía para resolver una incidencia. Y además es que muchos clientes decían, no, es que yo tengo que llamar en diferentes ocasiones a Toyota para realmente llegar a resolver esta incidencia. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Se pusieron en la piel de los clientes y de los empleados y así es como entendieron de manera clara qué estaba sucediendo y transformaron todo el proceso de atención al cliente para maximizar la satisfacción del usuario. El caso de Airbnb, que realmente definió su modelo de negocio con con Design Thinking, porque lo que hicieron fue, oye, pues, ¿cuáles son los valores principales que encuentra una persona al viajar? Pues una de las cosas era sentirse como en casa, con lo cual, pues, oye, tener una habitación con una cocina, con un salón, podía ser algo positivo a la hora de viajar. Luego, otro de los insights que sacaron en el proceso de investigación fue que normalmente la gente, cuando valoraba un alojamiento, si lo hacían mediante un sistema de estrellas, la gente como que no lo valoraba o ponía poquitas, pero sin embargo, en el momento en el que poníamos un corazón, reaccionaban mejor. Pues esto lo hizo uno de los diseñadores y los testeos le dieron la razón. O sea, algo tan sencillo como cambiar estrellas por corazones incrementó el negocio en un 30%, para que os hagáis una idea.
Y finalmente la Ópera de San Francisco, que pues se enfrentaba a un público que era cada vez más reducido, etcétera, pues al final, ¿qué es lo que hizo? Pues cogieron 2 estudiantes de diseño de la Universidad de Stanford y se pusieron a aplicar el design thinking para cambiar esta situación. Y así es como nació lo que llamaron Burley Opera, que es un evento que se realizaba en un espacio cercano a la ópera y que prometía, básicamente, esta no es la ópera que le gusta a tu abuela. Entonces, en este espacio se disfrutaba de la ópera de una manera completamente diferente, adaptada al 100% a las necesidades de un público más joven. Con lo cual, como veis, aquí tenemos sector cultural, tenemos sector turismo y tenemos sector automóvil, es decir, eh, esto del design thinking es válido para cualquier tipo de empresa. ¿Vale? Airbnb cuando lo aplicó era una empresa muy pequeña, Toyota ya sería más grande, etcétera. Y para finalizar, simplemente yo os voy a dar, que además me estoy alargando de más, simplemente voy a finalizar, daros 3 consejos en base a mi experiencia. Si vais a usar la metodología Design Thinking, trabajarla siempre de principio a fin. Es decir, yo siempre recomiendo pasar por todas las fases, aunque solo sea una única técnica en cada una de ellas o una única herramienta. Y yo sé que a veces cuesta porque dices, oye, mira, es que yo no puedo estar aquí 20 horas haciendo esto. Pero es verdad que se obtienen muchos mejores resultados cuando usamos el proceso completo que cuando cortamos alguna de las fases. Luego también caemos en la tentación de pensar que ya está todo inventado, que no se pueden hacer más aportaciones al cierto sector, y realmente esto no es verdad. O sea, precisamente se dice que si no eres un genio, el design thinking te permite alcanzar estos objetivos de una manera más ordenada, más sistemática, porque al final, pues oye, con el design thinking es muy complicado fallar, porque realmente cuando ideamos algo que demuestra que no funciona, va a volver a la fase de ideación. Y así es cuando vamos a empezar a elaborar nuevos prototipos que van hasta que dejen de fallar. Por tanto, otra de las cosas es estar ideando hasta que algo realmente sea viable, factible y deseable. Así que vamos a pasar a las preguntas, si os parece, porque tenía aquí preparado, pero como me voy a alargar mucho, prefiero pasar a las preguntas que tengáis. Si os Muchísimas, parece, dejo de sí, compartir pantalla para veros. sí, muchísimas gracias Cristina por esta presentación muy interesante. Yo desconocía, tenía una idea de lo que era el design thinking, pero bueno, gracias a esa explicación, ahora tengo, decimos, una idea más concreta, ¿no? Muchas Eh, gracias. Os Muy paso la interesante. presentación por el chat para que también la tengáis. Muchas gracias. Ya también la compartiremos en nuestra web. Bueno, no sé si queremos empezar con una ronda de preguntas. Yo tengo una, o sea que ya ya puedo romper el Pues hielo. dale, tú la primera. Vale, venga. A ver, has hablado que, bueno, el design thinking, esta metodología agile necesita de un espacio, pero decimos que con esta era de COVID, con todo esto que está pasando, se puede hacer de una forma digital, o sea, encontrar un espacio virtual o crear esta inspiración, motivación. ¿Cómo lo Sí, ves? mira, hay herramientas que sí que te lo permiten. Hay una que se llama Miro, por ejemplo, que no sé si la conocéis, que te permite hacer todo tipo de dinámicas. Y luego sí que es verdad que yo creo que también todas las herramientas de videoconferencias, ¿vale? Se están adaptando cada vez más a el poder hacer estas dinámicas. Pues, por ejemplo, ya Zoom, Meet, etcétera, te permiten hacer mini salas los llaman breakout rooms, si no me equivoco, en las que puedes hacer estas dinámicas. Obviamente no es lo ideal hacerlo en el mundo virtual porque al final es verdad que el contacto humano ayuda mucho. Yo creo que no tenemos el problema de es que se me corta la conexión, es que ahora tengo el fontanero que llama al telefonillo, ¿no? Al final es verdad que se reduce mucho el ruido cuando estamos en presencial, pero en virtual no pasa nada. O sea, al final si conseguimos lograr ese estado mental, digamos, más de creatividad, no pasaría nada. Sí que yo, por ejemplo, en este tipo de dinámicas pondría más descansos en lo virtual que en lo presencial, porque estar delante de una pantalla en una conferencia mucho rato es verdad que yo creo que cansa mucho y desconectamos muy rápido. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que, bueno, si se volviera a la presencial, habrá un boom de presencial, que ya, Sí, más preguntas. sí, que ya estamos bastante.
Sí, si queréis podéis también ir poniendo preguntas en el chat. Bueno, por parte de El valor. Hernán, sí, el valor de... Si quieres, Cristina, la puedes leer tú, si quieres. Vale. El valor de negocio que se logra con el nuevo producto, ¿en qué etapa se analiza? Obviamente ya nos vamos a una vez que ya hemos lanzado un mínimo producto viable, ¿vale? Es decir, realmente yo os he explicado hasta el momento en el que validamos una idea, entendemos que puede funcionar y ya la lanzo al mercado y ahí es cuando empiezo a analizar el valor de negocio. También tú en la etapa de validación vas a ver qué es lo que quieres realmente analizar. Es decir, no se trata de ir y decir, te planto el producto y te pregunto qué te parece, ¿no? Pues oye, yo aquí puedo preguntarte cuánto estarías dispuesto a pagar por ello, en qué establecimiento te gustaría encontrártelo, cosas así que ya me vayan dando una acción de cómo podría ser el valor, digamos, más económico, por así decirlo. Ok, bueno. Gracias. Profesor Pereira, ¿cuál es la media de duración de una o varias sesiones de Design Thinking? Pues yo aquí he visto de todo. He visto desde dinámicas de ideación de 20 minutos precisamente para generar esa presión de hay que generar volumen de ideas y cuando tenemos presión en el tiempo como que somos más creativos, pero sí que es verdad que puede ser, puede pasar mucho tiempo. Al final, cuando tú recopilas información, pues a lo mejor te puedes plantar. Yo no recomiendo estar un mes buscando información, pero la semana que viene ya cogemos y clusterizar la investigación, los focus groups, etcétera. Quizá la fase más larga es esa de prototipado y validación en la que ya ahí sí que tenemos que hacer entrevistas, tenemos que explicar nuestro producto, nuestra solución que hayamos desarrollado y ahí sí que quizá podemos tardar en función de también los hallazgos que vayamos viendo, podemos tardar más o menos, porque si encima tenemos que volver a iterar cada X tiempo porque resulta que no hemos terminado de perfilar la solución, esto también. Pero sí que es verdad que en dinámicas, si lo queremos hacer como ejercicio, digamos, pues a lo mejor no para un producto que vayamos a lanzar al mercado, pero para un proyecto chiquitito sí que podríamos plantear, por ejemplo, 20 minutos de ideación y 2 semanas de validación, por ejemplo. Muchas gracias. Vale, Hay sigo. dos comentarios más. El taller Coworking dice que es muy interesante cómo se plantea utilizar el Design Thinking, un tema muy importante en el desarrollo de eso. Bueno, más que nada, que es un complejo, hay una pregunta de la cual se está preguntando cada cuánto hace sesiones de Design Thinking y para en ellos, pues es tiempo que ellos han de dedicar y cuánto tiempo personas se invierten en Esto ya depende. Yo es verdad que no he hecho design thinking con clientes actuales, ¿vale? Yo siempre lo he hecho con potenciales, porque es verdad que yo lo he hecho más en digamos, nuevos modelos de negocio, etcétera, consultoría. Pero es verdad que para que te hagas una idea, yo en un proyecto de hecho, sí, en un proyecto de consultoría sí que estuve con leads y con clientes actuales y realmente sí que es verdad que se suele ofrecer un tipo de bonificación, pero muchas veces te voy a dar una... Con lo cual ahí ya le están viendo valor. Además, si es tu cliente y usa, imagínate que pues precisamente desarrollas un software, como podría ser el caso de Genially, pues si yo por que participes en una encuesta o en una entrevista o en un focus group, te digo esto, vas a tener acceso premium y vas a ser tú quien me dé el feedback, con lo cual voy a adaptar la solución a lo que tú me estás diciendo. Normalmente sí que suelen ver el valor. También nos podemos ir, sea voluntaria, yo muchas veces al final lo que ponía era en LinkedIn, busco a gente entre X y X edad que pues en un proyecto que yo tuve que hacer sobre campamentos de inglés, ¿vale? Que se querían digitalizar, querían hacer un nuevo sistema, ¿no? Para que los niños y niñas tuvieran el aprendizaje más continuo en vez de tanto en campamentos. Pues al final era busco mujeres y hombres con hijos entre 8 y 16 años que sean conscientes de que tienen que aprender idiomas. Pues al final te encontrabas con gente que conocías más, gente que eran clientes, gente que no, etcétera. Y luego, ¿cuánto tiempo personas invierten en un proyecto típico? Pues de nuevo, es que esto depende. O sea, yo he tenido proyectos que han durado 4 meses y proyectos que han durado un año, en un poco de dónde quieras poner el foco. Yo cuando he tenido que diseñar de nuevo todo el Customer Journey, la experiencia de cliente de una escuela de negocios, pues ahí sí que te pasas un año
porque tienes que hacer e investigar cómo es todo el proceso de admisión, luego qué pasa cuando el alumno llega a clase, qué pasa después, etcétera. Gracias por tus aportaciones. Bueno, no, mi pregunta era porque pues, en mi trabajo a veces quieres hacer un poco de innovación en los procesos o en los clientes, y lo que cuesta mucho es convencer que para hacerlo hay que dedicar tiempo, ¿no? Porque dicen, mejora este proceso. Y dices, bueno, pero hablar con los usuarios, tal. Y esto cuesta un poco, y a veces cuesta un poco de, cuando tienes que convencer, es pensar cuánto tiempo puedes requerir de las otras personas, ¿sabes? Porque yo ahí también soy partidaria, que si hay que convencer, me voy a buscarlo fuera. Porque también es, o sea, porque quieras que no, y esto pasa mucho también cuando diseñamos procesos internos en las empresas, muchas veces estamos tan metidos en el día a día que no somos tan capaces de salirnos un poco de esa zona de confort. Entonces, si ves que tienes que hacer ese esfuerzo más de convencer, de que tienes que ver el valor, de tal y cual, yo te diría, vete a potenciales clientes, ofrecerles eso, algún tipo de beneficio, lo que sea, te voy a dar un acceso beta o lo que sea, e inténtalo por ahí, porque también quizás así también vas a encontrar ideas mucho, digamos, aparentemente más innovadoras desde fuera que desde dentro. Bueno, gracias. Gracias. Una pregunta. Al empezar, que bueno, yo también como Mariana, que acabo de aprender un montón sobre Design Thinking, enhorabuena. No conocías muchos de los aspectos que has comentado, pero has comentado que había una parte de toda la parte de creatividad y la parte de diseño, ¿no? Entonces, cuando tú creas un equipo para utilizar una técnica de Design Thinking, la figura de un diseñador No necesitas un diseñador. no es necesario, o sea, no es necesario, no es más, Exacto. es más la creatividad que puedas tener el Exacto. equipo, aunque sean todos ingenieros como yo, que soy informático, y Justo. solo soy de ceros y uno, si soy limitado. Mira, para que te hagas una idea, dice mucho cuando hablan de visual thinking, que es otro pensamiento, esta vez el pensamiento visual, te dicen, todos hemos dibujado desde pequeños, ¿no? Con lo cual todos somos capaces de desarrollar ese pensamiento visual. Yo puedo decir, mira, yo es que dibujo fatal, de hecho justo tiraba antes unas hojas que tenía de un taller que recibí de visual thinking y decía, madre mía, pues esto se supone que tenía que ser, ¿vale? Pero sí que es verdad que todos sabemos representar la información, es verdad que hay gente que es más esquemática, gente más creativa, pero al final esto del pensamiento de diseño o el perfil diseñador es simplemente el generarnos esa mentalidad, el salirnos de esa parte quizá más de ingeniero y el irnos más a tengo que ser creativo, tengo que aportar esas soluciones más locas, o sea, me salgo de lo estipulado y me voy a generar esas soluciones más innovadoras. O sea, no necesitas tanto un diseñador. Siempre ayudan los diseñadores, eso es verdad. Sí. Pero... Muchas gracias. Vale, veo que comentan por aquí, tengo la duda de la diferencia entre Design Thinking y Visual Thinking. Vale, el Design Thinking es una metodología para desarrollar innovación y desarrollar productos y servicios, y el Visual Thinking es más el cómo plasmamos de alguna manera nuestras ideas o cómo generamos nuevas estrategias a través de la parte más visual. En Design Thinking no tienes por qué dibujar, al final se trabaja mucho con posits, etc. En Visual Thinking al final lo que haces es expresar tus ideas con dibujos. O sea, son conceptos diferentes. Perfecto. ¿Más preguntas? Aproveché del momento. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, nosotros hemos utilizado Design Thinking en varios, y más por curiosidad, ¿vale? ¿Cómo gestionas momentos de estancamiento? Yo descansos. Descansos No, pero o busco... eran eternos descansos luego, porque bueno, claro, si se te estancas y por eso hemos cambiado la filosofía, pero logrado digamos que el equipo no, con el equipo no estábamos, digamos, en la misma feeling o algo así,
pero el gran problema era en creación de personas, ¿vale? Personas y luego obviamente prototyping, ¿no? Pero lo que se estancaba por semanas, meses y toneladas de costes y de dinero por parte de la empresa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo gestionas esto? ¿Cómo Claro, yo sales aquí... de este Sí, gran problema? claro, sí, si no funciona digamos, esa parte más de hago un descanso, esto, digamos, como poso la idea con la almohada y ya sigo mañana, si esto no funciona, normalmente es eso, como comenta Hernán, actividades de tipo icebreaking, de team building, etcétera, suelen ayudar porque de nuevo estamos aprendiendo. Y sí que es verdad que yo también creo que muy estancados en un punto significa que tenemos que hacer borrón y volver a empezar el proceso, ¿vale? Porque significa que en algún... No, es como que no hay... lo que estamos ya creando o el proceso que estamos siguiendo no se ajusta realmente al reto que estamos persiguiendo. Yo ahí es que también soy muy... o sea, el design thinking no es... O sea, esto... Y es verdad que hay equipos en los que no, pero sí que por lo general, si tenemos sensación de equipo, si nos salimos un poco de la zona de confort y somos creativos, suele funcionar en mayor o menor medida. Yo por eso decía antes que muchas empresas al final adaptan el design thinking también a su manera de trabajar, porque al final cada persona somos diferentes. Y hay equipos que generan ideas en media hora y equipos que tardan un mes en generar ideas, que no es lo ideal, desde luego. Ya, pues el ser humano. Ser humano. Ok, gracias. Gracias. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, Cristina, podemos finalizar el webinar, el taller de hoy. Perfecto. Sí, veo que, mira, hay una pregunta, si quieres contestar muy rápidamente, de Vanina. Eso es. El problema también es el cliente. Por eso yo siempre digo, por eso comentaba lo de la fase 0. La de a mí el cliente me dice, quiero que me desarrolles una aplicación, no, espera, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres? Mi reto no es te tengo que desarrollar una aplicación. Vamos a ver qué necesidad tienes. No, es que quiero hacer que mi cliente tenga más accesible, no sé qué. Vale, pues ahí ya tenemos un reto al que enfrentarnos y ya veremos si es la aplicación. Vale, que yo sé que es verdad que aquí muchos clientes te dicen, no, yo quiero esto, esto y esto. Pero aquí es donde tenemos que hacer esa labor de embajadores de design thinking y embajadores de metodología de, oye, me estás contratando a mí porque yo soy el experto, ¿no? Pues mi recomendación es no me digas 100%, oye, es que tienes que hacer esto, sino déjame seguir un proceso que luego seguramente te saque una app, pero déjame comprobar que realmente lo útil es la aplicación, no porque a lo mejor resultado con una web me vale. Perfecto. Pues Cristina, otra vez, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Ha sido muy, muy interesante. Pues estamos en contacto. Nada, podemos finalizar la sesión. Estupendo. Muchas gracias. Nos vemos Muchas gracias. Adiós. Buena tarde. Gracias, nos vemos. Gracias. Cristina. Hasta luego. Adiós. Adeu.